Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estamos 12 de noviembre. Sé que no he estado subiendo contenido últimamente. He estado ocupada desarrollando algunos temas personales, pero ya había grabado 2 videos anteriormente. Quiero que sepan que los videos que yo grabo siempre están dirigidos a la etapa en la que estoy en la vida, ¿no? Yo he pasado por bastantes temas, bastantes cosas, temas de salud, temas de dinero, temas personales, así. Y muchas de las cosas que me han pasado he logrado trascenderlas, he logrado sanarlas. Entonces, me gusta hablar de los temas que yo he experimentado y que yo he logrado atravesar. No todo lo que, por ejemplo, he leído a veces en un libro lo he terminado de entender. Saben que también soy una lectora bien hábil. Me encanta la lectura, tengo una biblioteca inmensa. El conocimiento siempre he pensado que es luz. Entonces, bueno, hoy quiero hablar de un tema que me hizo mucho sonido hace poco. Estoy siguiendo unas documentaciones filosóficas ya hace un tiempo, escuchando, leyendo ya. Hace como 3 años me metí bastante al mundo del esoterismo y la filosofía y comparto a veces un poco de estos temas, pero no todo, ¿no? Y ya hace como 10 años emprendí, o más, creo que hace 13 años emprendí un viaje de sanación mío. Lo curioso es que este viaje, y justo quería comentarles, este viaje comenzó yo tenía cerca de 20 años cuando tuve mi primer acercamiento a material de lectura de manifestación. O sea, ahorita tengo 33, han pasado cerca de 13 años y empecé con los primeros libros como Piense y hágase rico, Napoleón Hill, ¿no? Y los libros de Napoleón Hill de hecho fueron muy significativos para mí. Y en todo ese tiempo debo haber leído cerca de 150 libros, quizás más. Entonces, realmente me adentré mucho en temas de lectura, ¿no? Y recién fue hace unos 3, 4, 5 años, diría yo, que empecé a entender otros temas que tenían que ver con la energía. Todo comenzó con el tema del dinero. De hecho, fue así. Ahora, nosotros tenemos que recordar que estamos en este mundo de la dualidad, ¿no? Acá ahorita es como un mundo dual, ¿no? Estamos aprendiendo de que tenemos energía y que también somos materia. Al final de la luz somos simplemente energía, ¿no? Pero comprendemos que la materia es parte de nosotros también. Entonces, esto fue muy interesante porque yo hace años empecé un camino de cambiar creencias acerca del dinero que había escuchado cuando era niña, ¿no? De hecho, que toda la gente cuando entra al mundo no sé, de la manifestación, del dinero y todo eso, la historia siempre es, tienes que reprogramar tu mente, ¿no? Tienes que cambiar tus patrones inconscientes. Y a la par eso también te ayuda a ser mejor persona, viceversa, ¿no? Y ya más personas que se van adentrando más comienzan a entender patrones familiares, luego entiendes un poco de tu carta astral, qué sé yo, un poco de esto, tienes una herramienta de numerología, luego meditaciones, el reiki, o sea, un montón de disciplinas que finalmente te sirven en el camino del autoconocimiento. Ahora, a mí me gusta mucho atravesar espacios de reflexión. De hecho, siento que es una herramienta que tengo mucho a la mano. Me encanta el poder cuestionarnos de todo. De hecho, es uno de los principios que también enseña el Kabbalah, ¿no? Y en el PNL, en la programación neurolingüística, ¿no? Jung y bastantes filósofos lo enseñaron, ¿no? Como siempre cuestionarse. Entonces, es algo que tengo esa virtud ahora, bastante, ¿no? Porque desde muy chica me cuestionaba muchísimas cosas. Pero me cuestionaba muchísimas cosas del alma, de las emociones de las personas, de por qué actuaban así, y bueno. Entonces, para no hacer larga el tema de esta introducción, porque estoy muy emocionada por hablar de este tema, yo
en algún momento me ponía a reflexionar sobre las personas que llegan a mi vida, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez que yo, digamos, trabajé el tema de la materia, para mí fue muy fácil que el dinero llegara y que el dinero llegara bastante, ¿no? Hablamos de dinero suficiente como para poder, por ejemplo, a los 32 años comprarme mi primer departamento, a los 28 comprarme mi primer carro y tener negocios estables o felices, ¿no? Y obviamente, como en todos los proyectos, también atravesar diferentes dificultades, pero siempre lograr salir airosa. Entonces, yo en algún momento también caí en cuenta de que definitivamente el dinero no era la respuesta a nada. Y eso quiero que sepan, ¿no? Llegué a cursos llorando, por ejemplo, ¿no? Diciéndole, tengo la vida que yo esperaba y aún así no encuentro mi felicidad, ¿no? Tengo el dinero, tengo la pareja, ¿no? Y deben haber visto este tipo de situaciones en un montón de artistas a lo largo de todos los medios y es increíble, ¿no? Porque tenemos toda una cultura de éxito enfocado en metas y te das cuenta que luego las personas empiezan a cuestionar que ¿y ahora qué? Ya lo logré, ¿y ahora qué? Y de hecho Jim Carrey fue uno de estos personajes que comparte mucho el tema de que, oye, ya logré todo, ¿y ahora qué? ¿No? Y yo les quiero decir acá que yo entendí que en mi vida yo tenía que tener buenas bases materiales para desarrollar buenas bases espirituales. Pero hay personas que necesitan desarrollar buenas bases espirituales para tener buenas bases materiales. Ahorita les voy a explicar esto porque incluso lo hablan en el Kabbalah y la numerología y estos son temas que aparecen en diferentes escenarios, pero nadie te lo termina de explicar bien. Y yo lo voy a explicar como si fuera para niños. Entonces, y también de acuerdo a las vivencias que yo veía en las personas, ¿no? Como hay personas que a pesar de que llevan cursos de manifestación, a pesar de que llevan cursos para cambiar las creencias acerca de su dinero, siguen sin poder generar abundancia económica o usar a la materia a su favor, ¿no? Y como a mí se me hizo tan sencillo quizás generar abundancia económica. Y más bien ahora es en el camino en el que estoy transformando mi sentido de la espiritualidad y diciendo, wow, o sea, hay un yo interno súper sagrado e increíble con el que puedo estar comunicada cada vez que entro a estos espacios de la imaginación o de la meditación, del aire, ¿no? Bueno, ya, y es este tema espiritual, ¿no? Entonces nosotros, como les digo, nosotros estamos en este mundo dual, pero, por ejemplo, les voy a poner de ejemplo a mi novio. Pero antes voy a ponerme a mí de ejemplo porque es muy interesante esto también, ¿no? Yo empecé el camino, como les digo, hace 13 años, entrando a cursos de dinero, de cambio de creencias, del dinero, y todo era enfocado en el dinero. Entonces, desde ahí también estaba en una etapa en mi vida en la que yo entendía que el dinero era algo importante, pero no entendía, digamos, ¿no?, que el alma tenía un propósito y esto, ya. Entonces, pasa mucho en el mundo de la espiritualidad y yo se los digo, porque yo vengo, creo que desde el mundo más material, ¿no? Y luego entendí más el mundo espiritual, pero sin embargo en el mundo de la espiritualidad a veces pasa mucho que entienden este misterio que tiene que ver con desprenderse de la materia, ¿no? Y eso también lo explican mucho, de hecho muchos maestros lo explican, ¿no? Despréndete de todo. Entonces pasa que hay demasiadas corrientes y nosotros escuchamos muchísimo de muchas personas, ¿ya? Pero si tú te pones a investigar la historia y si te pones a investigar filosofía antigua, te vas a dar cuenta que todas estas ideas y corrientes que hoy en la actualidad la gente comparte vienen desde
muchísimo antes y muchísimas pequeñas culturas que existieron que tomaron lo mejor de la esencia humana en el pasado, ¿no? Y lo trasladaron acá al futuro, y al final hay millones de corrientes que uno sigue, ya, pero tengo que explotarme en la materia, pero tengo que hacer esto, pero el PNL, y al final no somos capaces nosotros de retroceder hasta el pasado. En verdad hay una historia muy grande, muy larga, que si nosotros nos atrevemos a investigar, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Pero ahí no va como esta información, sino la información va que hay personas que necesitan tener bases espirituales para construir bases materiales. Y hay personas que necesitan construir bases materiales para luego tener bases espirituales. Y quiero que sepan que al final es el camino que parecen dos caminos, y al final pueden haber muchos caminos, pero son bases, ¿me entiendes? Las bases son los cimientos. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta en qué situación está? Para empezar, yo te voy a dar como pistas o desde mis ideas. Ojo que esto de vuelta lo hablan en el Kabbalah, en numerología, así que no estamos hablando tonterías, pero si te pones a leer vamos a poder entendernos, ¿no? Entonces, por eso la lectura a ti te abre el conocimiento, la filosofía antigua te abre el conocimiento, el esoterismo te abre el conocimiento, que mucha gente no lo hace. Y acá hay un lado de responsabilidad que no todas las personas tienen, ¿no? Vemos a muchos maestros o muchos jóvenes empezando a practicar magia, empezando a practicar temas de PNL y coaching, y realmente nunca se adentran hasta el fondo de los fondos. Y ahí hay una responsabilidad. Que a mí me encantan todos estos temas, de hecho me encantan, y siempre comparto cosas pues así, ¿no? Creo que hay que ser responsables. Por eso también en la feria que hago, que es Despertaria, trato de siempre traer personas que por lo menos tienen una experiencia larga en el trabajo que están haciendo. Sí, de hecho es muy importante eso, ¿no? Haciendo acá un paréntesis, hay muchas personas que empiezan a escuchar cosas, que empiezan a sentir cosas, y piensan a veces que son maestros o personas que los están guiando, y no siempre es eso, chicos. Si tú no estás con un cuerpo limpio, con una mente limpia, realmente no canalizas cosas del astral positivas. Dentro del astral hay un montón de cosas. Incluso hay personas que han estado desde milenios con una energía negativa, pero no vamos a hablar de eso ahorita porque no sirve. Pero sí vamos a hablar sobre las bases espirituales y las bases materiales, y que tú entiendas en qué situación estás. Y por qué, por más que haces 1000 cursos, reprogramas tu mente, no te llega el dinero que tú necesitas, y sigues batallando con el dinero y sigues estresándote con el dinero. Ya, es que esto yo lo veo mucho, y veo muchísimo esto de personas que están muy cansadas, muy estresadas, y no llega el dinero, y yo no es que haya tenido suerte ni nada de eso. De hecho hay un trabajo muy duro atrás, y sigo haciéndolo, sigo fortaleciendo mis bases materiales, y ahora a la par, ¿no? Hace 5 años mis bases espirituales, pero que entiendan que primero, en mi caso, fue primero mis bases materiales. Ahora, ¿qué pasa en mi historia, por ejemplo? Yo he tenido la fortuna de tener una familia que se podría decir medianamente positiva, ¿no? Igual tuve que sanar muchas cosas. Yo he hecho constelaciones familiares casi 2 años. Entonces, tanto en papá y mamá, ¿no? Sin embargo, sí, yo creo que he tenido suerte con respecto a otros, porque cuando pregunto a amigos, amigas, ¿cómo fue tu relación con papá y mamá?, yo veo ahí desastre, ¿no? Como dije, wow, sí. Y a veces me cuestiono, ¿no? Por ejemplo, ahora, en el caso de mi novio, yo digo, si yo hubiera tenido la vida que tú tuviste en la infancia, seguro yo no podría estar bien, o sea, no podría, no sé, ¿no? Y me cuestiono 1000 cosas. Entonces yo me di cuenta que la gente que necesita tener a veces
es que es muy, no sé si es muy extraño, pero quizás sea así. Hay personas que han pasado cosas muy, muy, muy dolorosas, muy dolorosas. Quiero que escuchen esto porque a través del dolor nosotros aprendemos. Es que acá en este mundo necesita haber situaciones de dolor que nos permiten integrar luz. No hay otra manera, ¿ya? La luz se integra a través de la sombra. Eso también lo vemos en el principio del ego o en diferentes cosas como traumas que hemos vivido o experiencias negativas que hemos vivido y que a veces ya estaban pactadas por nuestra alma. Pero es que toda esa situación a nosotros nos brinda luz si es que la transformamos y las trascendemos a sabiduría, porque también te puedes quedar en la novena de ti mismo, de víctima, de que esto me hicieron a mí, ¿no? Y así en ese bucle donde no sales por años, ojo, que también hay un grado de responsabilidad. Entonces, mi novio, siento que es una persona muy sabia, pero que le ha costado mucho llegar ahí, pero también está relacionado a muchas situaciones dolorosísimas que atravesó a lo largo de su vida. Desde enfermedades, o sea, todo cosas muy fuertes, ¿no? Entonces, yo en este momento de mi vida yo me cuestionaba cosas, ¿no? Me cuestiono como, estas situaciones a las personas les dan sabiduría, ¿ya? Y esta sabiduría te permite integrar luz. Y la luz es el conocimiento transformado para espíritu. Entonces tu espíritu, y no, ojo, siempre cuando lo trasciendes, entonces tú trasciendes todas estas situaciones y se transforma en luz para ti, en conciencia de sabiduría. Entonces, teniendo todo ese nivel de conciencia, ¿no? Y entendiendo todas esas situaciones de dolor, luego, y atravesando todo eso, porque creo que tú puedes entrar a esto de la espiritualidad, enfocarte en tu energía, enfocarte en todo esto, ¿no? Y vas encontrando un propósito a tu vida, un propósito en tanto tú te transformas y te sanas. Y luego te conviertes en sanador para otros. Y ahí es cuando la materia comienza a jugar en favor para ti. Pero escuchen esto, este hombre que es mi novio, por ejemplo, tuvo que construir sus bases espirituales para posteriormente empezar a construir sus bases materiales. ¿Y por qué en mi caso fue distinto? Porque yo no estaba conectado con espíritu y no hubieron situaciones en mi vida, en el largo de mi vida, que hayan sido tremendamente fuertes, que me hicieron entrar a grados de sabiduría hasta que fui más adulta, ¿no? Entonces, en la primera parte de mi vida lo que me preocupó fue cómo genero ingresos para seguir avanzando y lograr metas. Y una vez que tuve todo lo que quizás en ese momento anhelé, el cuestionamiento para mí fue ¿cómo hago que esta vida se llene de otra manera? Y ahí fue cuando integré a espíritu, a estas prácticas espirituales, y dije, fue como un despertar. Entonces, si se dan cuenta, es como, igual llegas a una respuesta de despertar la mente, ¿no? Despertar, porque igual la materia siempre está a tu favor para usarla. Pero yo sí veo que hay personas que necesitan integrar otro tipo de sabiduría antes de llegar a las bases materiales. ¿Por qué no podemos cuestionarnos que las cosas que nos han enseñado no son 100% como nos las han enseñado a veces, ¿no? ¿Por qué no podemos nosotros mismos mirarnos y cuestionarnos y decir, ¿sabes qué? A mí me explicaron que esto era de esta manera. En el PNL me dijeron que yo podía reprogramar mi mente, y está bien, podemos reprogramar la mente, pero hay algo que tu espíritu y tu alma te están pidiendo, que es una sabiduría interna que no la vas a obtener a menos que pases por procesos que son súper dolorosos, y luego, después de esos procesos, recién vas a poder integrar lo que es la materia, la sabiduría del alma, ¿no? Y a veces no pasamos por procesos tan dolorosos que nos hacen quizás o que no son este fuego que te permite despertar, ¿no? Porque yo hasta
creo que hasta los 23, 24 años siempre me repetía a mí misma que era una chica con mucha suerte. Luego pasaron cosas y dije, ya no tengo tanta suerte. Y luego, no, espérate, sí soy una chica con mucha suerte, soy muy buena manifestando, ¿no? Porque tenía, quizás, ojo que quizás en otras vidas me he ganado diferentes cosas que ahorita me permiten atravesar situaciones mejores, ¿no? Estoy segura que en mis anteriores vidas, bueno, también por las cosas que quizás me he leído en los números, en la astrología, en los registros akáshicos, ¿no? Ya he tenido trabajo espiritual antes en mi anterior vida, pero si tú no has tenido trabajo espiritual en tus anteriores vidas, quizás te lo piden ahora, o si has tenido un montón de trabajo material, entonces quizás ahora te piden al revés, comenzar con el trabajo espiritual antes de conseguir la materia. Recuerdo que cuando nosotros veíamos la vida pasada de mi novio, y acá a mí me gusta mezclar muchas cosas, o sea, soy muy buena empresaria y también muy buena así, loca de la energía. Entonces cuando veíamos el trabajo espiritual que había tenido mi novio en su vida pasada, y que había salido que él era un ángel, que había salido que había trabajado muy bien con el tema de la materia, que había sido un 22, como un maestro que había construido grandes cosas. Yo le dije, es que tú ya tienes trabajo de la materia, ya sabes cómo trabajarla. Y en esta vida, su misión de vida va más enfocado a ser un 11, ¿no? Que según la numerología. Entonces a él le piden más hacer trabajo espiritual antes de tener la materia consigo, ¿no? Entonces, y a mí me hace sentido todas las cosas que él vive hoy en día. Y yo le digo, a mí me hace sentido todo lo que yo vivo hoy en día. No puedo construir o se me dificulta construir mi base espiritual porque yo necesitaba tener toda esta base material para entender que acá no estaba el camino. Entonces, yo creo que es bien sencillo darse cuenta cómo es esto. Si a ti el dinero te viene fácil y luego de haber trabajado todo lo que te dicen que trabajes, ¿no? Y luego todo quizás lo que te piden, ¿no? O no estás tan interesado en el tema de la espiritualidad literal ¿no? Y luego tienes tu despertar luego de que entiendes que todo el dinero que hiciste no era el camino. Por ahí quizás va. Ahora, yo creo que tenemos mucha gente también perdida dentro del mundo espiritual, enfocándose 100% en la espiritualidad y olvidándose del tema de la materia. El tema de la materia finalmente está como para ayudarnos a nosotros mismos, pero no lo entiendes hasta que tienes tanto que sientes que no lo necesitas realmente. Y más bien te da como una situación de querer dar a todos. Justo esto yo hablaba el otro día con una amiga, porque parte de su misión de vida de ella es dar a las personas sin esperar nada a cambio, ¿no? Y yo le decía, pero es que es fácil, le digo, es fácil. Y dice, ¿cómo va a ser fácil? Le digo, claro. Y yo en este momento de mi vida le digo, no sé cómo explicarte que es fácil, pero yo antes me preocupaba tanto por el dinero y me desesperaba tanto por el dinero y ahora ya no. Ahora simplemente es como, sé que llega, sé que viene, estoy tan feliz, estoy tan agradecida y ahorita solamente me preocupo en cómo puedo ser mejor servidora de Dios hacia los demás, cómo puedo servirme más también a mí, cuidar mi alma y ese tipo de cosas. Le digo, pero es que ha sido un camino largo, ¿no? 13 años de trabajo. Entonces hay personas que recién comenzaron ya este año, recién tienen un mes aprendiendo cosas, recién están yendo a terapia, ¿no? Yo 13 años, digo, bueno, 13 años no es poco, ¿no? Creo. Y aún así siento que es muy poco, ¿puedes creerlo? Hay tantas cosas que uno puede vivir, cambiar, mejorar. Entonces, bueno, hay que atrevernos un poco a cuestionarnos un poco acerca de la vida que estamos teniendo, acerca de las cosas que podemos aprender, ¿no? Te vuelves muy bueno en un tema, pero aprender cuál es el origen. Creo que la sabiduría a veces está en eso, ¿no? En tratar de ir hasta atrás
y revalorar el trabajo que han hecho también nuestros ancestros. Recuerden que nosotros somos polvo de estrellas, ¿no? Nosotros no venimos del mono. Ahorita sienta algún científico por acá y empieza a chancar, ya no sé qué hacer. Realmente nosotros somos polvo de estrellas, ¿no? Solo que esa es historia que quizás se mantuvo oculta de muchas maneras. Esto incluso a mí me da nervios hablarlo tan abiertamente, porque yo creo que definitivamente hay mucha gente que no te va a creer, así lo digas. ¿Dónde está el eslabón perdido? Y ese tipo de cosas, ¿no se acuerdan? En historia siempre lo enseñaban, no existe el eslabón perdido. La gente creía que era Lucy, pero no era Lucy. Bueno, espero que este podcast te pueda haber inspirado de alguna manera para que siquiera te cuestiones un poco de las cosas, ¿no? Yo sí siento que todo en este mundo sí es equilibrio, pero a veces hay que aprender una lección en un terreno para ir al otro. Y creo que ese cuestionamiento sí también es valioso. Cuestiónate un poco, ¿no? Si ahorita estás full metido en la espiritualidad y siempre estás batallando con el dinero, quizás no te están pidiendo que entres a la espiritualidad tan 100 de 100, sino que entiendas cómo funciona la materia antes. Quizás hay un camino ahí que tienes que recorrer, ¿no? Y entender cómo funciona la materia antes. Y quizás, si por el contrario estás full con el tema de la materia y finalmente descubres como yo que ahí no estaba todo, quizás te invitan a aperturarte a la espiritualidad del alma, ¿no? Y entender que nosotros no solamente éramos mente cambiando los pensamientos, ¿no? Sino que tenemos un alma que hay que nutrir de otras maneras. Ahí encontramos un equilibrio muy bonito. No tengas miedo de portar ese equilibrio, creo que es muy sano. Sí, siento que es muy sano. Y ten confianza también de que los caminos a veces se te dificultan. Eso quiero que sepas. Si tú batallas muchísimo y años con un negocio, quizás ese no sea tanto el camino que tú necesitas recorrer, o hay cosas dentro de la materia que no estás queriendo entender, o hay cosas dentro de la energía de tu negocio que no estás queriendo entender. Quizás eso sería un podcast bueno para el siguiente podcast. El siguiente podcast sería un buen tema, ¿no? Cómo comprendemos los negocios a nivel espiritual y a nivel físico, materia. Sí, creo que los negocios tienen ese tipo de toques 2. Entonces, usa las herramientas que nos han dado los sabios, ¿no? Usa las estrellas, que es la astrología. Usa Pitágoras, que son los números. Usa el Akasha, que son los registros akáshicos, la biblioteca del alma, a la que todos podemos acceder, ¿no? Ten la experiencia de meditar. Aprende también de la materia. Hay personas que son muy capaces en desarrollar la materia. ¿Quieres aprender algo de mí? Te puedo enseñar cómo construir negocios exitosos también. Porque no digo que soy una experta en dominar la materia, pero sin duda en este tramo de mi vida se me ha hecho más sencillo, ¿no? Sobre todo el tema de la manifestación. Entonces, lo que yo siempre te voy a recomendar también es que sigas a maestros o a personas que han recorrido ya un tramo, ¿no? Que tengan una experiencia. Pregúntale sin miedo, ¿cuánta experiencia tienes en esto? ¿Cuánto te vas dedicando a esto? ¿Qué has logrado con esto? ¿Por qué no podemos hacerlo? Si es una persona que ha hecho Reiki, no sé, 3 meses, o sea, te prometo que hay una experiencia o una sabiduría que solo te la da el tiempo. Es que el tiempo te da esa sabiduría, ¿no? Hay personas que yo sí recomendaría por si pues quieres atraerte, ¿no? Por ejemplo, a mí quien me leyó los registros akáshicos fue Melanina Lunar.
Yo la recomiendo siempre abiertamente a ella. Además me encantaría algún día traerla a Despertar y a Fez. Y yo la recomiendo a ella porque realmente siento que es una mujer que ha atravesado todo un proceso largo de transformación. Aparte siempre está cuidando su cuerpo, o yo visualmente veo que se cuida, ¿no? Entonces a mí me hace sentir que es un canal más limpio, ¿no? Entonces esas impresiones también son importantes. Claro, creo que también son importantes. Lo mismo cuando vas a un astrólogo, quizás, ¿no? Cuando vas a un numerólogo, cuánta experiencia tiene en su campo, quizás, ¿no? Y así, algo así, ¿no? Igualmente los astrólogos no es que canalicen, ¿no? Desde acá para arriba, ¿no? Pues lo hacen como con sus herramientas que tienen y toda la experiencia que cargan, pero mientras más sepan, creo que es como, wow, sabes mucho, sabes todas las astrologías, no sé, una cosa así, ¿no? Y que sean también personas que puedan abrir la mente, creo que eso es muy importante en muchos sentidos. Que seamos maestros nosotros mismos, cuestionadores del mundo y de la vida. A mí me encanta hablar de temas. De hecho, un día quisiera invitar a gente que adoro y que tiene perspectivas acerca de la vida. Bueno, cuídense mucho y gracias por escuchar este podcast. Bye.